Este 2026 es el último año que te puedes dar el lujo de responder tarde. Y hoy no estás perdiendo ventas porque no tengas prospectos o porque la gente no quiere comprar, sino que estás perdiendo ventas porque alguien está interesado, hace clic, hace una consulta, pero nadie le responde. Y es por eso que hoy te voy a mostrar cuál es el problema invisible que está frenando a la mayoría de las pymes en Argentina y también te voy a mostrar cuál es el paso a paso para poder solucionar este problema de atención al cliente implementando una infraestructura de inteligencia artificial modular. Sin nada de humo, te voy a explicar cuál es el paso a paso y cuáles son las herramientas que necesitas para resolver esto. Seamos sinceros, a nadie le importa implementar inteligencia artificial en su empresa, o no le importa ChatGPT, Gemini y todos los modelos que hay, o hacer generación de imágenes, videos, etcétera. Lo único que quiere un dueño de negocio, un dueño de una pyme en Argentina, es primero poder vender más, segundo dejar de perder oportunidades y tercero, dejar de estar todo el día pegado al teléfono por estar resolviendo problemas del negocio, estar apagando incendios del negocio. Y entonces, para resumir, lo que quiero que entiendas es que la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo o es el fin último de todas las empresas, es decir, bueno, implemento inteligencia artificial porque está de moda y porque todo el mundo está hablando de eso. No, no quiero que pienses eso, o sea, vos tenés que ver la inteligencia artificial como un medio para poder conseguir todo lo que te dije, que es básicamente más libertad, más ventas y bueno, más tranquilidad para vos al final del día. Siguiendo con lo que te dije al principio del video, mucha gente cree que el problema está o en el marketing y la promoción y por eso no tienen la cantidad de leads que necesitan, o que el problema está en la calidad de sus productos y de sus servicios y por eso la gente no lo elige, o incluso le adjudican la falta de ventas a factores externos. Pero el problema real que está frenando hoy a las pymes en Argentina no es ninguno de estos tres. El problema real es la ineficiencia para la atención al cliente. Básicamente, y poniéndolo en palabras más tangibles, tardás mucho en responder. Y cuando vos tenés un volumen alto de mensajes, este problema es muy costoso, porque imagínate que llega una consulta y primero, tardás en responder y en lo que vos tardaste en responder, esa persona ya consultó en otros lugares y quizá como le respondieron más rápido o vio que estuvieron mucho más atentos, la persona termina eligiendo a tu competencia y por eso hoy vos estás teniendo este problema de falta de ventas. Y ahora viene la pregunta real y es si tu problema es realmente la falta de demanda o la ineficiencia para poder atender toda esa demanda que tenés, porque no todos los negocios hoy en día necesitan o les vendría bien implementar inteligencia artificial, así que te voy a compartir cuáles son las tres preguntas que te tenés que hacer como dueño de negocio para ver si tu negocio realmente está apto y necesita implementar inteligencia artificial. Y bueno, como te dije, estas son las tres preguntas que tenés que tener en cuenta. Y la primera es muy importante porque tenés que medir cuál es tu volumen real de mensajes. Si hoy en tu empresa están entrando, pongamos números reales, menos de 30 conversaciones por día, y la verdad que no me parece un número que sea una locura o algo que no se pueda operar de manera manual, entonces por ahí la inteligencia artificial no tendría el impacto que vos estás buscando. Ya, si tenés entre 50, 100 o más conversaciones, ahí sí tiene sentido porque, seamos sinceros, ninguna persona puede responder más de 150, 100 mensajes por día, ni mantener más de 15, 20 conversaciones al mismo tiempo. O sea, es literalmente imposible y si una persona puede hacerlo, no lo va a hacer de manera óptima y no va a terminar cerrando la cantidad de clientes que ameritan las consultas. O sea, va a tener una tasa de cierre muy baja. La segunda es muy importante y te tenés que preguntar, ¿tenés equipo que pueda operar toda esta infraestructura de inteligencia artificial? Porque o implementar inteligencia artificial o poner un chatbot o como quieras llamarle, no es simplemente descargar una aplicación, hacer un par de configuraciones y todo lindo, todo funciona. No, realmente requiere estarle un poco encima, requiere optimizaciones, requiere revisión. Entonces, esta es una pregunta muy importante que vos te tenés que hacer, porque si querés ponerte a desarrollar todo vos solo, querés hacer todo vos solo, créeme que vas a abandonar en la primera semana porque es algo bastante más complejo de lo que parece y si lo querés hacer todo vos solo y hacer las apuradas, no va a funcionar y va a fallar un montón. Y cuando falla la atención al cliente, vos ya lo sabés, perdés un montón de ventas. Entonces esta pregunta es muy importante. Vos tenés un equipo que pueda operarlo, que pueda entender cómo funciona, que pueda hacerle las optimizaciones, o mismo vos, si querés formarte, tenés la capacidad de formarte para poder optimizarlo, para poder corregirlo, para poder guiarlo. Entonces es una pregunta muy importante que te tenés que hacer a la hora de implementar inteligencia artificial. Y después, el tercer punto, la tercera pregunta, que es de lo que hablaba recién, es si tu problema es o la conversión o la falta de demanda.
Porque suponete que vos estás recibiendo cientos de consultas por día y entonces tu problema no está en tu oferta o en el marketing porque la verdad que estás haciendo las cosas muy bien. Ahí tu problema estaría siendo la ineficiencia para poder cubrir toda esa demanda. Entonces, en ese momento o en ese caso, sí tendría sentido hacer una implementación de una infraestructura, pero si hoy estás teniendo muy pocas consultas, yo no me pondría a trabajar en automatizar la atención al cliente, sino que me pondría a trabajar en otras cosas que tienen más que ver con tu oferta, con tu marketing, con tu marca, etcétera. Y bueno, estos son los 3 puntos que yo tengo en cuenta y que yo considero que son importantes a la hora de detectar si tu negocio está apto o si realmente lo necesita. Para bajar un poco a tierra todo lo que venimos hablando, me gustaría explicarte qué es una infraestructura de inteligencia artificial modular. Y con esto quiero que entiendas que no es simplemente un chatbot o una automatización o una aplicación que vos descargas, sino que se compone de varias partes que ahora te las voy a detallar. El primero es un lugar donde entran todas las conversaciones, que es básicamente un CRM. Y lo bueno del CRM que uso yo es que básicamente vos podés tener todos los canales de comunicación centralizados en un mismo dashboard, en un mismo panel. Entonces vos en el mismo CRM podés ver tus conversaciones de WhatsApp, de Instagram, podés ver tus mails, podés ver absolutamente todo. Y sí, es el que uso yo, que es Chatbot, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Después el segundo punto es un cerebro de inteligencia artificial que básicamente entiende y responde. Y con esto me refiero a un agente autónomo que está conectado con inteligencia artificial y es capaz de entender y razonar lo que está pasando en la conversación con cada cliente y en base a eso poder generar una respuesta acorde a todo lo que se viene hablando. Después tercero, y que va sumado obviamente a los 2 puntos de arriba y al que viene, son automatizaciones que ejecutan acciones. Este punto no tiene techo, no tiene límite porque vos literalmente puedes automatizar lo que se te ocurra de tu negocio y yo personalmente lo hago con N8N, que es una plataforma bastante conocida y como te digo, no tiene techo porque vos podés automatizar el proceso que se te ocurra, siempre y cuando tenga sentido y haciéndolo con criterio, ¿no? Y bueno, el cuarto punto del que te quiero hablar es el control humano cuando corresponda, porque muchas veces o en algunas ocasiones específicas, la inteligencia artificial por ahí no puede resolver alguna duda, consulta o algún reclamo del cliente, entonces en ese caso sí está bueno configurar la derivación a un humano. Entonces por eso está ligado a lo que te dije antes. Es importante tener un equipo que esté atento, o sea, no estar atento las 24 horas del día, pero sí estar atento por ahí a configurar que cuando se tiene que derivar un humano se manda una notificación y estar ahí para poder resolver en ese mínimo, son casos mínimos, o sea, es muy pocas las veces que la inteligencia artificial deriva un humano, pero bueno, hay que estar ahí para poder resolverlo en caso de que haya un error. Y bueno, para que una infraestructura de inteligencia artificial funcione, que tenga sentido y que no sea simplemente un bot suelto, esto es como lo mínimo que vos vas a necesitar para poder hacerlo. Lo primero es un servidor, que es básicamente un servidor VPS, que es un entorno en el cual vos vas a poder instalar todas las aplicaciones necesarias, que no son muchas y son poquitas, y los servidores no son caros, son bastante baratos. Yo personalmente uso y recomiendo los de Hostinger, que pueden buscar Hostinger servidores VPS, que es VPS con B corta, y son bastante baratos y funcionan súper bien. Después el CRM, el que te hablé, que yo personalmente uso Chatbot. Sé que hay otros como por ejemplo Go High Level, pero ese sí es un poco más costoso, que está bastante bueno igual. Pero bueno, yo personalmente uso Chatbot, que funciona súper bien y lo puedes instalar gratis en el servidor que te acabo de nombrar. Que como te dije, el CRM está buenísimo porque vos podés ver todas las conversaciones en tiempo real, puedes activar y desactivar el bot desde el CRM. Está buenísimo, tiene un montón de funciones. Y lo bueno es que se puede integrar con N8N, que es el tercer punto que vas a necesitar, que básicamente N8N es una plataforma bastante conocida, que es donde se arman todas las automatizaciones, todos los flujos y también donde están alojados los agentes autónomos, por eso ahí puse inteligencia artificial. Entonces este es como el stack mínimo que vos vas a necesitar para poder implementar una infraestructura de inteligencia artificial modular en tu negocio. Y con todo lo que hablamos ya sos consciente y ya conoces cuál es el problema que realmente hoy te está frenando y también tenés el paso a paso de cómo poder solucionar esto con una infraestructura modular de inteligencia artificial. Y hablando sobre esto, ahora tenés 2 caminos posibles. El primero es poder hacerlo por tu cuenta, que se puede porque hay un montón de información hoy en día en YouTube y en Internet. Y el segundo es hacerlo conmigo. Y básicamente a lo que yo me dedico es hacer el desarrollo, implementarlo en tu empresa y capacitar a tu equipo, capacitarte a vos para que sean capaces de poder resolver problemas en caso de que aparezcan, poder optimizar la solución y poder mantenerla en el tiempo sin la necesidad de tener que pagar cientos de dólares mensuales para mantenimiento o cientos de dólares cada vez que quieras hacer un cambio o una optimización.
Así que si te interesa trabajar conmigo, tenés un link en la descripción para poder agendarte una llamada totalmente gratuita en la que podamos hablar más a detalle sobre cuáles son mis soluciones, cuáles son los problemas que estás teniendo hoy en día en tu negocio. Así que ya lo sabes, si te interesa trabajar conmigo, puedes agendarte una llamada totalmente gratis con el link en la descripción. Nos vemos.